Mesa, Dora Barrancos y la doctora Graciela Morgade. No podía faltar el feminismo, ¿sí? En una mesa, en un congreso pedagógico. Entendemos que es una pelea que vienen dando nuestras compañeras, ¿sí? Por reconocimiento de derechos. Como peronistas sabemos, porque somos peronistas de Perón y Eva, entendiendo en Eva la figura emblemática del feminismo en el peronismo, ¿sí? Siempre el peronismo repartió los cargos, 30% para la rama femenina, que le llamaban, 30% para los sindicatos y el resto para los poderes políticos. Entonces me parece que es una discusión que nos tenemos que ver, que nos tenemos que posicionar en el estado que estábamos, en esa ley que no se pudo sancionar, cómo trabajamos el ESI en las escuelas. Me parece que como herramienta en algún momento la tuvimos y por ahí algunas críticas nos tenemos que hacer, hasta dónde llegamos con esa herramienta que la Ley Nacional de Educación, que fue brillante, tenía. Nada, buen día a todos. Después de esto continuamos con, soberanía, que para nosotros las Malvinas es la soberanía, ¿sí? Y cuando uno habla de soberanía, también habla de soberanía económica y demás. Nosotros entendíamos que lo que tenía que estar en el panel eran los héroes nuestros de Malvinas. Tenemos una mesa interesante y cerraremos este congreso, este primer congreso político-pedagógico, con una mesa con un filósofo, ¿sí? Como Foster, con Roberto Feletti para que nos hable de economía y con Gabriel Merino, que también es un economista, un pensador del Grupo Callao. Gracias, compañeras. Nada, a disfrutar este encuentro, ¿sí? Es el momento de presentar a las panelistas de esta tercera mesa, Decadencia del Patriarcado, los feminismos emergentes. Vamos a escuchar a Dora Barrancos, licenciada en Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, doctora en Historia de la misma universidad, profesora consulta de la UBA, investigadora del CONICET. Desde el año 2010 se desempeñó como directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET en representación de las Ciencias Sociales y Humanas hasta mayo de 2019. Directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de Facultad de Filosofía y Letras en la UBA. Dora Barrancos se ha dedicado a estudiar el feminismo y a hacer historia desde esta perspectiva. Entre sus libros y producciones académicas se destacan Cultura, Educación y Trabajadores, Inclusión, Exclusión, Historias con Mujeres, Mujeres en la Sociedad Argentina, Una Historia de 5 siglos, Mujeres entre Casa y la Plaza. Asimismo también estará exponiendo la doctora Graciela Morgade, decana en la Facultad de Filosofía y Letras UBA, doctora en Educación de la misma facultad, máster en Ciencias Sociales y Educación, Flaxo, Argentina, y licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, profesora adjunta regular de Investigación y Estadística Educacional 2 y a cargo del Seminario de Educación, Género y Sexualidades del Departamento de Ciencias de la Educación. Profesora de posgrado en temas de investigación educativa, maestría en pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas y maestría en docencias universitarias en la UBA. Y de temas de género, educación y sexualidades con especial énfasis en la formación de profesores, profesoras y currículum. Diplomado virtual, educación y género, maestría virtual en género, políticas públicas. Investigadora y especialista en educación sexual con enfoque de género y derechos humanos. Empezamos. Bueno, yo primero quería agregar algo más a todas las presentaciones y los títulos y los doctorados de nuestras disertantes de lujo que tenemos acá en Matanza. Es que Dora y Graciela son dos militantes y de referentes del feminismo de la Argentina y que no solo participaron, digamos, en escrituras y textos del feminismo, sino que también formaron parte de las comisiones y de los trabajos para la realización de distintas leyes que hoy nos amplían una situación de derechos a todos y todas, perdón. Son defensoras de la escuela pública, de la educación pública, son referentes del feminismo. Y por eso para nosotros es un orgullo en La Matanza que hoy ustedes pudieran acercarse acá para dar esta charla. Así que les pido un fuerte aplauso y se los agradezco. Teniendo
La Matanza. Dora me sorprendía diciéndome que su primera vez que fue docente fue en ejercicio, fue en una escuela de acá, de Ciudad Evita, en una escuela grande, en un edificio grande. Me decían, Leo, debe ser Acharay. Y pasamos y bueno, efectivamente era ese y fue muy emocionante este momento, se los quería contar porque pasó recién. Dos cosas más. Contarles dos cosas. A Dora y a Graciela que hay una gran demanda por parte de los docentes, por parte de los alumnos, de que sea efectiva la realización y la práctica de la ESI dentro de las escuelas, aunque nosotros sabemos que no alcanza solamente con la escuela, sino que son todas las instituciones de la sociedad que tienen que participar en esto. Y por eso queríamos plantear esto, ¿no? La necesidad que me pasa como alumna o exalumna de un postítulo de Educación Sexual Integral, que tenemos cuando hay inscripción, digamos, hay vacantes para 100 personas y se inscriben 500. Entonces una realidad es que no tenemos los suficientes lugares para poder capacitarnos, y ni hablar de la capacitación en servicio, que nosotros tenemos derecho, pero que debido a los recortes de educación nosotros hemos dejado de tener. Por otro lado, los estudiantes también, una gran demanda en los profesorados, en que sea parte de materias curriculares, en los alumnos de las escuelas secundarias. El otro día hicimos una encuesta con todos los temas que puede abarcar la ESI, que no solamente es la anticoncepción o el embarazo adolescente, sino que también hablamos de amor, de machismos, de noviazgos violentos, es decir, toda la gama que hace la sexualidad integral. Y le pedíamos que nos elijan 3 de los 15 ítems que podíamos trabajar. Y eligían 5 y 6, no 3. Así que bueno, es un poco la realidad que creo que es de La Matanza, pero que se replica seguramente en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, y contarles a todos los presentes que nosotros pensamos esta mesa como decadencia del patriarcado, feminismos emergentes. Pero en realidad todos los que estamos presentes sabemos que no está en decadencia el patriarcado, que es algo que nosotros tenemos que poder luchar, que tenemos que poder trabajar para que eso se concrete. Si nosotros miramos en una perspectiva hacia el pasado, hacia atrás, vamos a poder ver todo lo que se ha logrado en materia de derechos y en materia de empezar un poco a equiparar los derechos entre hombres y mujeres. Pero sabemos que eso todavía no ha llegado. Las estadísticas lo dicen y las realidades que nosotros vivimos también lo conocemos. Así que bueno, lo vamos a invertir. Feminismos emergentes, decadencia del patriarcado, por ahí para pensarlo a futuro, y esto es un poco lo que queríamos plantearles y que ustedes nos trajeran a la palabra aquí en esta mesa. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Voy a subrayar en todes, porque una colega docente parece que ha sido sancionada por el uso indebido de este giro de inclusión. Así que vamos a tener que manifestarnos seguramente. No he podido leer mucho cómo ha sido la cuestión. Esto creo que ha ocurrido en la provincia de Mendoza. Bueno, nos obligará a una reacción a la altura. Agradezco muchísimo a todos los compañeros que pensaron en nosotras. Sobre todo es un gusto enorme estar con Graciela. Somos un dúo dinámico, sin querer, sin que lo planifiquemos, estamos casi todos los días compartiendo estrados y demás. Y sobre todo creo que compartiendo convicción, compartiendo convicción. Bueno, yo, ¿cuánto tiempo tengo? Más o menos 20 minutos, por ahí, 25. Bueno, ustedes saben que un cóncavo tremendo de perpetuación, de política de transmisión, de sofisticada sobrevivencia reside en el sistema educativo para el patriarcado. El patriarcado tiene una buena sobrevivencia dentro del sistema educativo, a pesar
pesar de los esfuerzos que hace sobre todo la masa docente, es notable. La masa docente en general, debo agradecer muchísimo, hay muchos compañeros varones hoy aquí, pero en general ustedes saben que las masas docentes argentinas están compuestas, sobre todo en la educación básica, por una enorme cantidad de colegas mujeres. Primera cuestión, no es nuevo, A menudo se dice que al correr el siglo XX, obviamente, la feminización de la escuela pública, etc. Manoneras. Las escuelas ya estaban llenas de mujeres. En el censo del 69, en el censo del 95, se planteaba una discreta mayoría de mujeres. Es muy interesante eso. Esos censos, perdón, pero siempre hago lo mismo. Tengo plan A, B y después hago plan K. Entonces, lo que quería decirles es que ¿cómo diría? De manera muy entrañable a los dispositivos patriarcales del siglo XIX, el patriarcado no emergió en el siglo XIX, pero reemergió en el siglo XIX. El patriarcado nació en el Neolítico Superior. No voy a distraerme hoy, ahora en este momento, con toda la historia del patriarcado, en unas coyunturas muy particulares y en un largo ciclo de estabilidad, esto de un diferencial jerarquizado entre varones y mujeres, ¿no? Solamente, como acá hay una queridísima masa docente, decirles dos cosas pido. Cuando den cualquier tópico que tenga que ver con evolución, piensen en que no es el Homo sapiens, es la y el Homo sapiens. ¿Saben que ya una configuración constitutiva de orden marcado masculino? El Homo sapiens, bueno. Yo les recuerdo que si no hubiera habido hembras, no hubiera habido ninguna posibilidad reproductiva de esta cosa extraordinaria que es la especie Homo sapiens. Entonces, por las dudas, así que pedirles encarecidamente que cuando se habla digamos, de todo el camino de la evolución, que es un camino tan interesante, que debería volverse sobre él, cómo nos constituimos finalmente en seres humanos, en esto que somos, y cómo en esa constitución de hominización, efectivamente, cómo en época reciente, burilamos un sentido absurdo, jerarquizado, nada menos que en el diferencial sexo-género, ¿no? Que es el principio de las atribuciones de los sentidos jerarquizantes del resto de las dimensiones societales. Entonces, luego de recordar esto, que me parece muy importante, obviamente recordarles también que el siglo XIX es un siglo particularmente doloroso en la historia relacional de los géneros, porque es el siglo de emergencia, de consolidación del modo de producción capitalista. Es el siglo de emergencia completa de la madurez direccional de la clase, de la sociedad por parte de la clase burguesa, y que hizo las arquitecturas modernas, de todas las concepciones modernas, de la ideología, etc. Es el burilador, el gran responsable por haber burilado nada menos que la discreta relación jurídica del Estado moderno. Entonces tiene toda esa injundia de propósito burgués, y es ahí que el señor burgués, dueño de los medios de producción, además es el que evidentemente, digo, esto es historia pura y dura, obviamente va a encargarse de unas fraguas entelequiales notables cuya persistencia llama la atención, y es el invento de las diferencias entre las esferas pública y privada. Es el gran inventor del diferencial femenino, reproductor, cuidador de la lumbre del hogar, entregada ella a las tareas domésticas, absolutamente, con una unción extraordinaria y con esos destellos propios de las autorizaciones científicas del siglo XIX. ¿Cuáles son esas autorizaciones científicas del siglo XIX?
las mujeres son menos inteligentes que los varones. Las mujeres son un dominio todavía de la naturaleza. Sí, están a medias, por ahí pueden llegar a ser un poco sujetos, pero son unos sujetos muy desmedidos en su tono emotivo, que es una persistencia del dominio de la naturaleza sobre la especie, mientras los varones son el dominio de la cultura en la sociedad. Por lo tanto, esos son depósitos diferentes. La ratio política, la ratio científica, la ratio que tiene que ver con todas las formas de dominio, no pueden quedar en manos de gente tan destemplada como las mujeres. En realidad, este panorama que yo doy, miren, vayan y lean los textos del siglo XIX y se verán ustedes cómo están conformados así, a derecho puro esto que digo. Derecho puro es... En fin, yo les voy a, como acá hay docentes, voy a decirles que además el patriarcado es tan determinado en esta relación, sobre todo que las mujeres son poco inteligentes, menos inteligentes, en fin, son, lo dije los otros días, son un default, somos un default de la magnífica evolución. Estamos en un retardo de la magnífica evolución. En fin, el siglo XIX es tenebroso. Mientras los varones van ganando, por fuerza de la provocante línea direccional que evidentemente tiene un cono fundamental con la Revolución Francesa, se van tornando individuos, se van desmarañando los cultivos antiguos del antiguo régimen respecto de un individuo vale por sí mismo, no vale por su sangre, un individuo es igual a otro individuo en la sociedad, etcétera, etcétera, todo eso que es maravilloso en el canto de sirena iluminista, etcétera, etcétera, con un apagón severo para la condición femenina. Esta es la cuestión. Y la autorización de las ciencias. La autorización de las ciencias. Las ciencias del siglo XIX son de Astor y Sisto, ya lo sabemos. Por un lado, obviamente se separan, absolutamente se separan de cualquier radiación sacramental, etcétera. Está separada la interpretación de la ciencia de lo que serían los cursos interpretativos escatológicos, sacramentales y demás. Eso no quiere decir esa separación extraordinaria que va, ya estaba ocurriendo en el 18, del 18 al 19, esa desacralización, esa secularización que tiene el conocimiento científico. Obviamente no significó de lleno que o de una vez o de plano, como dicen en México, que los oficiantes de la ciencia fueran ateos, por ejemplo. No. Lo que pasa es que a Dios no se lo podía meter en lo que serían las relaciones de fenómenos que se hacían en los laboratorios. Tampoco se lo podía meter en las relaciones de observación de una circunstancia y otra circunstancia. Lo mismo ocurrió en la historia, en la filosofía y demás. Desde luego, Dios quedó, y toda la dimensión, la racionalidad religiosa, quedó segregada, quedó como una circunstancia dentro de las circunstancias que nos constituyen, que hacen a nuestra subjetividad. Y no mezclamos los tantos, ¿está claro? Un científico no puede meter a Dios en la fusión de dos elementos y demás. Después se puede retirar y decir gracias a Dios que lo conseguí. Pero eso es otra cuestión, ¿no? Es decir, Dios no está, en fin. ¿Y por qué digo sostengo? Porque la racionalidad religiosa es un derecho humano como cualquier otro, ¿no? En fin. Entonces, y para colmo, en esta historia maravillosa que tenemos de despliegue del individuo, etcétera, etcétera, por un lado, y esta historia trágica de repliegue de las mujeres al recóndito hogar, para ser, como decía un glorioso poeta inglés muy conocido a él, llamado Taitman, ángeles del hogar. El ángel del hogar. ¿Saben las veces que escribió Taitman? Es muy interesante este poema, con un palincesto. Lo escribía, lo reescribía, lo reescribía. No cambiaba el lugar de la mujer. Lo que cambió el ángel del hogar. Obviamente, digo, el ángel del hogar era ángel
porque no se reputaba sujeto completo, claro, era algo. Eso es una tragedia humana. Entonces, ahora me voy más rápido. Quiero decir, he ahí también el instructivo fundamental de la enseñanza del siglo XIX. Y el instructivo fundamental y práctico, burocrático, fue que las mujeres estaban más acertadas para la crianza, estaban mucho más acertadas para la educación. No es un oxímoro que la universalidad occidental pensara en la poca habilidad cognitiva, intelectiva que tenía la condición de las mujeres y sin embargo descansara tan tranquilamente en el sistema de sociabilidad que proveían esos seres tan en default. Debemos pensar qué margen para el error hay ahí, ¿no? Hay un error de cálculo. Ustedes saben que cuando Condorcet justamente se dispuso a ser el gran amigo de las mujeres, Condorcet es uno de los grandes protoamigos de las feministas, las feministas van a emerger ahí. Él decía que es increíble, una sociedad que depende de las mujeres, que depende exclusivamente de la crianza que dan las mujeres. Una sociedad que si no fuera por las mujeres criando, vaya a saber qué sería. Esas mujeres no tienen derechos, ¿no? Ese es el oxímoron Condorcet, ¿no? Bueno, también Mary Wollstonecraft, que era pro-feminista, lo dijo, pero me quiero venir más acá. Y dije, por eso ya en los censos argentinos había muchas mujeres trabajando en docencia, aun cuando no teníamos la ley laica, gratuita, la 1420. Y sin embargo ya al entrar en plena, yo diría, en plena eficacia, la plena eficacia de la ley no se consigue hasta que, perdón por este dato, pero yo sé que Graciela lo va a acompañar, la ley, en realidad la ley 1420 no se pudo consagrar sin la ley Laínez, porque es la ley Laínez la que le da el soporte activo de la sostenibilidad en territorios de la educación, y no solo en territorios, sino también en las provincias. Entonces, en 1905, por eso después de 1905 hay una consagración enorme de la eficacia de la 1420. Ejército femenino, sí lo hay. Con muchos varones, ¿de acuerdo? Mi propio padre fue maestro Laínez, director Laínez. Entonces, pero digo, ya teníamos una acomodación demográfica feminizada completa, ¿no? No es necesario venirse más acá, ¿no? Otra tragedia. Feminización completa de los cuadros de enseñanza. De modo que alguna vez con Carlos Santamirano, que me mandó a hacer un trabajo que es justamente cómo fue la cuestión del cruce de maestras feministas, etcétera, etcétera, porque todas las primeras feministas eran maestras, les aclaro, desde ya 12, ahora, casi todas. Y cuando, sin embargo, en nuestras jergas de sentido común y de comunidad de sentido, sobre todo el lenguaje, dice, todo lo que debemos a los maestros en Argentina. Bueno, sí, las maestras. Y las maestras sobre todo. Es increíble, ¿no? Entonces, por eso necesitamos lenguaje inclusivo. Bueno, entonces lo que quiero decir es que lo más trágico es que en ese gran vertedero, en esa gran apuesta a la democratización de nuestra sociedad, aunque no era políticamente democrática. Nuestra sociedad no era políticamente democrática en los primeros años del siglo. Mejoró bastante con la ley Sáenz Peña, no dudo. Y luego, bueno, han dado los cachetazos en el Estado de Derecho nuestra sociedad, ¿no es verdad? Yo, ahora que estoy vieja, puedo vivir con más tiempo el Estado de Derecho, pero cuando era joven, mi experiencia era fuera del Estado de Derecho, casi no vivíamos en el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, no me quiero perder y decir otra tragedia es que toda esa reserva extraordinaria de sociabilidad
que reposan mujeres no haya podido cortar la polea de transmisión del patriarcado. Se nos coloca como un desafío notable. Entonces, yo creo que hoy estamos en una situación inédita, absolutamente inédita. La Argentina es uno de los países que más construyó leyes formales con relación a hacer más equitativa la condición femenina. Eso se debe en gran medida a la recuperación de las feministas con la recuperación del Estado democrático. Quiero decir algo, porque no quiero dejar de, vuelvo un poco atrás y digo, cuando dije, la escuela argentina era lo más democrático que había, contrariamente a las instituciones poco democráticas que tenía el Estado. Nosotros, lo he dicho muchas veces, teníamos democracia letrada, democracia política poquísima. Y también he pensado alguna vez, ¿por qué las contrariedades tan fuertes de las derechas en la Argentina? ¿Por qué las derechas en la Argentina tenían hasta bastiones intelectuales bastante importantes? Ustedes me dirán, bueno, las derechas no, las derechas en Brasil, bueno, es cierto, hay un ejercicio de derecha en las culturas políticas, pero los profetas de la derecha en Brasil no tienen la estatura intelectual de nuestras derechas, de ninguna manera. En México sí hay alguna estatura, hubo Vasconcelos, una estatura, pero Vasconcelos, digamos, es una rara ave, es una figura rarísima. Vasconcelos comienza con un contagio determinado popular y se va obviamente a un contagio nazifascista, que es energúmeno y que es una desconsideración al propio ciclo pro-mestizaje que él defendía. Una cosa contraria a sus mismos términos. Pues Vasconcelos obviamente defendía el estatuto de nuestro mestizaje frente al estatuto anglosajón, ¿tá? Y después se nos dispara, ¿no? Entonces se nos dispara, se nos hace de extrema derecha, cosa rara, ¿no? Quien defiende a los indios y a los mestizos resulta que después, como dice a veces la sociología, las unidades de análisis no son enteramente coherentes. Entonces, quería referir esto porque había en la Argentina una única oportunidad de ser democráticos cuando no había democracia. La escuela, los bancos de la escuela. Este fue el gran atractivo. Fue el gran atractivo también para nuestros abuelos, bisabuelos inmigrantes. Ese es un atractivo fundamental. Salir de aquellos lugares en donde no había ni siquiera derecho a la educación. Estoy hablando de Italia, de España. Por eso esos abuelos y tatarabuelos vinieron casi analfabetos a este lugar. Y acá encontraban también, nada menos que la oportunidad educativa. Eso hizo una diferencia en las opciones posibles de esa migración ultramarina. Hizo la diferencia nuestra ley de educación. Entonces, lo que quiero decirles es que hay ahí toda una promesa. Cuando digo que las derechas se han mortificado tanto, porque efectivamente en los bancos de la escuela podía sentarse el dueño del supermercado junto con el hijo del trabajador de la fábrica de alpargatas. Es maravilloso. Entonces, pero no me quiero perder y decirles, he ahí una circunstancia bastante única en América Latina, salvo Uruguay. Uruguay tiene más o menos el mismo trayecto, la misma enjundia, es el único, yo diría, es la única buena herencia que dejó el liberal conservadurismo en la Argentina. Es lo único, por una razón que para ellos era estratégica, ¿no? Homogeneizar a estas masas que venían tan desarrapadas y meterlas en una cierta identidad. Esa fue su criterio, y había que homogeneizar, había que meter a la gente en la escuela, rústica, dura como era. Al final la inmigración no era el pacto preferido, era esto, bueno, más escuela para ver si
tono también evolucionista, digámoslo, tono evolucionista, a ver si la escuela podía hacer algo que ayudaba a la evolución, diríamos, en términos muy típicos de la época. Bueno, he aquí que se hizo este extraordinario, yo diría una conformación de milagro, dada milagroso, no quiero usar un término escatológico, quiero decir, está entre los saltos extraordinarios que dio este país, ¿no? Bueno, y ahora sí que llegó ahí. Tenemos que dar otro salto más. Tenemos que dar otro salto más. Sí, hay otros saltos que vamos a dar en octubre, que esos van a ser inexorables. Diciendo mucha fuerza, mucha convicción, prepárense, octubre, como todos los octubres, será nuestro. Octubre es un mes muy amigable en nuestra tradición nacional y popular. Entonces digo, estamos llegando a otra posibilidad de romper, ¿no? Imagínense, romper la inercia. Muchos países no tuvieron la frondosa realización de un sistema educativo que democratizara la base y después podían venir las horrorosas circunstancias de la desagregación social, podían venir las fórmulas tremendas del diferencial de clases y demás. Es cierto que la escuela en aquel momento no pensaba en el diferencial patriarcal, ni mucho menos. Y es cierto también que cuando yo comencé mi saga como docente y mi saga también como militante, no era feminista. No era feminista. Pensaba que todo eso iba a venir por añadidura. Después que hiciéramos la gran transformación, venía eso, después. Es más, ahí había también un cálculo perdulario que hoy no puede existir. Bueno, no se puede confundir más con tantas contradicciones a las gentes populares. Tontería. Absolutamente tonto eso que pensábamos. No se puede confundir a la gente con más contradicciones más que las que ya tiene. ¿Por qué no? Vamos al por mayor. Vamos al por mayor, Vamos a atacar todos los frentes ominosos y no uno a uno. Por eso hoy, obviamente, estamos en una situación que yo creo que está prefigurando, ¿no? Una audaciosa gesta. Seguramente una no la verá completa dada el estado de edad, pero estoy segura de que empieza a haber un movimiento de abajo. Ese movimiento de abajo tiene que ver con una nueva configuración subjetiva de les más jóvenes. Les más jóvenes están habilitándose a una circunstancia que ni siquiera proviene de una lectura demorada de los textos que empinan su subjetividad y animan a romper las cadenas. Es algo extraordinario. Como ha ocurrido generalmente en las sociedades, hay un estado de sensibilidad antes que intelectivo. Hay un estado de sensibilidad. Si uno pudiera recorrer qué ha pasado en la historia, en los grandes movimientos históricos de ruptura, diría que primero se instala un estado de sensibilidad, el sentimiento de que algo está mal, muy mal, de que algo hay que hacer, es un estado sensible. Hay un gran autor inglés, Raymond Williams, que llama estructura de sentimientos a esta cuestión, que nunca sabemos bien qué quiere decir, pero que todos sentimos que es así. Mi ruptura sensible cuando yo era adolescente y dije, ¡ay, me han contado mal la historia del peronismo! Esto es un estado de sensibilidad, ¿no? Entonces, y esto es lo que está ocurriendo, un estado de conmoción sensible. Y ese estado de conmoción sensible, también quiero decirles, por eso digo, tiene que ver con un movimiento, ¿cómo llamarlo? Pansubjetivo. Porque si a mí me pasa, no es a mí sola que me pasa. Le está pasando a las otredades. Hay un combustible ahí que se va, ¿cómo diré?
es lo que siempre está ocurriendo. No es solo la feliz casualidad, diría Wittgenstein, ¿no? No es solamente. Hay un estado de disponibilidad en una nueva sensibilidad que está ahí y que hace que las personas felizmente de carne y huesos decidan a quebrantar la norma, quebrantar los estándares, quebrantar a los papás que todos los días suponen que a la hora de la comida una niñita de 13, 14 años le da lecciones a su papá acerca de papá, el patriarcado es horrible. El papá está un poco azorado un rato, docente él de una escuela secundaria, se queda así, ¿de dónde lo sacaste? Es así, el patriarcado es horrible y los varones están todos metidos dentro del patriarcado. Bueno, sí. El problema es que los varones uno a uno no tienen la responsabilidad. No es, a ver, siempre decimos lo mismo, no es que uno a uno lo sacamos y decimos, vos sos responsable. No, el problema es toda una instrucción básica que hace que tenga una persistencia, que tenga un tono interno, ¿no? Que tenga una aceptación estructurante de la personalidad. Y lo difícil es darse cuenta de cómo se ha podido gestar ahí. Y yo diría que esto tiene una contracara también en la condición femenina. La condición femenina, imagínense si la condición femenina por sí misma tuviera una enorme posibilidad, ¿va?, de darse cuenta de la noche a la mañana y de decir, pero esto está completamente equivocado, ¿no? Y no tuviera la menor aquiescencia y no dispusiera la menor posibilidad de que signifique una polea de retransmisión del mismo valor, la misma valencia, las mismas características, para qué servimos las mujeres, para qué sirven los varones, y eso no tuviera dentro una oportunidad también de consumación, el mundo estaría dado vueltas hace rato. Cuerpo femenino, siempre lo decimos, no garantiza estándares de repudio al patriarcado, todo lo contrario, muchas veces hemos visto cuerpos femeninos completamente solidarios con la polea de transmisión del patriarcado. Así que digo, los varones no se sientan solos en esta cuestión. Sí, ahora hay obligación de darse cuenta. Hasta ahora les hemos perdonado. Ahora hay que darse cuenta, sí o sí. Como dijo un queridísimo compañero militante cuando fue a ver, no sé si ustedes pudieron ver, cuando éramos felices, ¿no? En el 2010, cuando se hizo entre los fastos del Bicentenario, tuvimos la suerte de ser llamadas a ser, curadoras, organizadoras de, recuerdan ustedes la muestra que refirió a las mujeres en el Bicentenario, en un bellísimo lugar que también se acondicionó y que sigue siendo un lugar importante. Y nos dio mucho trabajo, las tres personas éramos Laura Malosetti Costa, Mirta Lobato y yo. Mucho trabajo nos dio como poner en las manos que iban a ir poniendo las cuestiones y haciendo la muestra, que era lo que queríamos, ¿saben? Dar el guión, pasar el guión. Y nosotras nos pusimos muy de acuerdo de que había que comenzar exactamente al revés. Como las mujeres habían sido condenadas a la vida estrictamente angelical del hogar, y además las mujeres siempre habían dado notas de que no era su lugar, muchas veces significó una subversión del carácter, enorme, enorme. Y que además la mujer en Argentina siempre se las arreglaron para estar en la calle. Las mujeres en Argentina
son una muestra clara de... Es una muestra clara, este país tiene Eva Perón, ¿no? Tenía Eva Perón, a ver... Suelo decirles a los compañeros varones que están un poco trémulos, azorados y que no saben dónde ponerse en esta temporada, ¿por qué no se dejan de embromar? Y piensen qué enorme amor dispusieron las demografías masculinas en este país para Evita, que era una cuasi feminización completa del poder político en este país. Desmedró la condición masculina, limitó la potencia masculina, una figura como la de Evita en el gran trayecto de la fuerza nacional y popular, o al contrario, les dio fuerza, potencia, les dio un significado muchísimo más abrazador de la equidad, aunque no lo supieran. Fueron devotos de Evita. Evidentemente, miren las cosas como son. Hoy también tenemos una figura femenina al frente de esta hazaña que estamos haciendo. Así que Cristina efectivamente vuelve, qué notable, vuelve sobre un cauce. La historia no se repite. Lo que quiero decir es que hay configuraciones de sensibilidades en este país que por más oscas y machirulas que sean, me refiero a las fuerzas propias, finalmente tiene un repliegue considerable para decir, bueno, qué mina, impactante. Bueno, entonces, y ahora sí quiero terminar. Lo que les quiero decir que dije, estamos frente a la promesa de una gran revuelta, una gran revolución. Y hay que hacerla entonces completa. No quedemos ahí. Entonces digo, a las queridas compañeras docentes, últimamente me salió dar un recado, vaya a saber por qué, porque me doy cuenta de que, claro, estamos ahí, ¿vieron? Estamos a medias, y tenemos que ir adelante con todo. Hay una nueva sensibilidad. Yo estoy segura que la masa docente, el ejército popular docente está, me refiero a las mujeres del ejército popular docente, están en sensibilidad. Anímense al gran pasaje, anímense a pedir la reforma curricular, anímense a pedir otras gestas formativas, anímense a pedir que por favor deje de haber gimnasia de chicas, gimnasia de varones. Es un disparate, no se sustenta en nada. Entonces, y que haya ejercicio científico y tecnológico para las chicas, con códigos apreciables para que entiendan las chicas también, ¿no? Con códigos de separación de las chicas. Porque hay tretas, ¿vieron? Mucha treta. En las escuelas técnicas, lo sabemos muy bien, los queridos compañeros varones que son tan eficaces para dar, qué sé yo, una norma, enseñar algo que tiene que ver con una densidad tecnológica, algo como un circuito eléctrico, no sé qué. Resulta que los dichos, los códigos, las maneras de relacionarse son de exclusión de las chicas. Es como que hay es inconsciente, pues hay que darse cuenta. La temporada esta es para darse cuenta de cómo se ocluye, se segrega, darse cuenta de, bueno, los ritmos internos que hay, que esos ritmos todavía medio atosigantes de machirulés que vienen, en fin. Miren, las mujeres tienen que estar en los mismos lugares que los varones, los mismísimos. Pueden ser excelentes pilotas de avión, pueden ser torneras, pueden ser ingenieras duras en las fábricas. Y hay un desperdicio extraordinario. Ya no es solamente indemocrático, es ridículamente depreciador de algo fundamental que debe venir también de esas contribuciones. Entonces estamos frente a una revolución en las aulas. Yo creo
que hay que hacerla. Ahí hay que mostrar que hay unas grandes capacidades, sobre todo de las mujeres, de pensarse a sí mismas. Las docentes se piensan a sí mismas, se piensan en todas las circunstancias en las que fueron discriminadas, acosadas, violentadas, y todo eso debe constituir una nueva formalización de los criterios de enseñanza. Hay que abandonar la idea de tratar en un aula a las niñas por sus cosas de niñas y a los niños por sus cosas de niños. Porque les quiero decir, con Graciela lo sabemos muy bien y seguro que ustedes también, eso no tiene mucho sentido. Obviamente estamos discutiendo la política de discriminación de las mujeres en tanto mujeres, pero cuando el patriarcado se caiga, cuando no tenga ninguna razón, ninguna tonta razón para subsistir, sino que cuando el patriarcado comprenda que es irracional, que es indemocrático, que es sujetador, que es indecoroso, que es indigno, cuando todo eso ocurra, cuando haya una posibilidad de migración definitiva a estatutos que antes estaban reservados solos a las mujeres, o antes reservados solos a las mujeres, a los varones, perdón, yo les quiero decir, el mundo no se va a poner pata para arriba. Y va a haber entonces la condición de posibilidad, quién sabe, eso está en el futuro, allá, en que, como decía la gran Virginia Woolf, no sea necesario ya arquitectar el discurso político de mi condición diferencial de mujer, arquitectar el discurso político de mi condición diferencial de hombre, o arquitectar el discurso político del diferencial. Dentro de algunos siglos la humanidad habrá cambiado tanto, una lo puede ver, que no tendrá sentido casi esta hosca zona de diferenciales patéticos, indignos, injustos. Entonces, precipiten la revolución, háganla, den vuelta a sus clases, articulen todos otros sentidos, animen a las jóvenes generaciones a animarse más porque están más que animadas. Y entonces, en vez de ser la reserva de algo que no sé qué significado tiene, de qué valor estamos hablando, anímense a ser, sí, hoy, las vanguardias poderosas de una nueva condición humana, muchísimo más digna de lo humano que debemos todavía construir. Bueno, muchas gracias. Bueno, hablar después de Dora es así, digamos. Bueno, primero gracias por la invitación. Así quiero arrancar no formalmente, sino muy sentidamente. Y también, bueno, contar un poco que en estas diferentes actividades que nos vamos encontrando con Dora, que ya fueron unas cuantas, diría que nuestra posición subjetiva, y ahora más, porque ahora se convalidó con la candidatura de Dora, es que realmente estamos en campaña. Y lo quiero decir porque la educación sexual integral es un proyecto que vio la luz porque hubo decisión política, hubo una decisión política en el año 2006, porque se votó una ley. Podemos poner la presentación, yo me armé una presentación como para ir también organizando mi propia presentación. Se organizó políticamente
una enorme cantidad de antecedentes académicos de investigación, y ahí el campo de los estudios de género, los estudios de la mujer y los estudios de la disidencia sexual tuvieron mucho que ver, el campo académico y el campo militante de esos mismos temas, ¿no? La militancia social, política, los movimientos identitarios que podríamos hoy identificar, y bueno, la misma sigla LGBT, que ahora es LGBTT y que tiene un más. ¿Qué significa? Que hubo movimientos para que pudieran visibilizarse esas identidades y ir ganando a partir de esa visibilidad también el respeto humano del que estaba hablando Dora, ¿no? Una gran cantidad entonces de investigación académica, una enorme y poderosa militancia política social y una enorme decisión política de un gobierno. En el año 2006 se logró lo que no se logró en la ciudad de Buenos Aires en el 2004. En el 2004 no se logró votar una ley de educación sexual. En el 95 habíamos incorporado la categoría género en los contenidos y se sacó, porque en aquel momento el gobierno nacional definió que iba a no adherir a la perspectiva de género. Entonces, hay una decisión política que tiene que ver con el legislativo, que tiene que ver con el ejecutivo, y que nos dio una ley, la 26.150, que es la que supimos conseguir. Defectuosa, con sus cositas, digamos, sobre todo un famosísimo artículo 5, que después comentaremos, pero en todo caso reivindiquemos una decisión y un proyecto que tuvo muchos antecedentes, que recupera la perspectiva de género justamente haciendo honor a la teoría y a la praxis feminista y de la disidencia sexual, y que también recupera el gran discurso en construcción permanente de los derechos humanos, que también los gobiernos de Néstor y Cristina honraron de una manera inédita en nuestro país, ¿no? ¿Qué significa? La educación sexual integral se inscribe en un proyecto ético de ampliación de derechos, de respeto por los derechos consagrados, y también creo que es lo interesante y fascinante que también estamos protagonizando, esta idea de que también los derechos son construcciones sociales, son construcciones de alguna manera provisorias, y que hay que seguir indagando y luchando por ampliar, por poder complejizar. Bueno, esa es la base de la Ley de Educación Sexual Integral. Reitero, una ley y un proyecto que empieza haciéndose cargo de una gran historia y que también se desarrolla a lo largo de los años de manera complementaria con otras leyes que también se votaron. Porque en el año 2009 se vota la Ley de Protección Integral de las Mujeres, o sea, contra la violencia hacia las mujeres, y en el año 2010 se vota la Ley de Identidad de Matrimonio Igualitario, y en el año 2012 la Ley de Identidad de Género. Y en el año 2015, y esto es interesante, el primer gran movimiento, Ni Una Menos, que fue el 3 de junio de 2015, hizo que también la educación sexual integral fuera mucho más porosa a las demandas feministas y en particular al tema de la violencia de género. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos una herramienta y la tenemos... está en desarrollo. Una herramienta que es una ley, una herramienta que puede ser mejorada, por supuesto, claro que sí. Particularmente el año pasado, cuando se quiso empezar a discutir la modificación de la ley, a mí me pareció que no era el momento más adecuado para tocar una ley que costó tanto, sobre todo porque rápidamente los grupos antiderechos empezaron a pronunciarse en contra de la educación sexual integral, ¿no? Entonces digo, tenemos una herramienta, tenemos una ley. ¿Seguimos? Yo preparé una presentación que me parece que también en tiempos políticos nos viene bien, tener como cierta firmeza y decir los sí, los no, ¿no? Por supuesto que cuando miramos
un poco más críticamente desde la academia, podríamos problematizar, en todo caso, todo lo que decimos, ¿no? Pero lo que es lo que plantea la educación sexual integral justamente es historizar la construcción de los cuerpos. Historizar significa ponerlos en un contexto, vincularlos con una cultura, con un momento histórico. Historizarlos significa vincularlos con una configuración económica, porque digamos que el patriarcado y el capitalismo están íntimamente relacionados, y sabemos, y los feminismos populares que están en plena construcción lo van mostrando, la estrechísima articulación que en cada contexto hace que tal vez sea bastante difícil pensar qué es lo patriarcal y qué es lo capitalista que le está pasando a esa mujer empleada doméstica que todavía no tiene los aportes, ¿no? No le hacen los aportes y debería estar haciéndose ese aporte, ¿no? Historizar es discutir los estereotipos y también, por supuesto, hacernos cargo de todos los cambios que han venido produciéndose. ¿Y contra qué decimos, no? ¿Qué no es la educación sexual integral? No es la reducción a la prevención del embarazo, a la prevención de infección de la transmisión de infecciones de transmisión genital, no es el aparato reproductor, no es solamente, no decimos que no lo incluye, decimos que no se puede reducir. El programa ENIA del Gobierno Nacional intentó subsumir a la educación sexual integral dentro de un programa llamado Embarazo No Intencional Adolescente. Por supuesto que no vamos a estar en contra de trabajar en temas de prevención. Ojo, lo que no podemos pensar es que otra vez la educación sexual se reduzca a la prevención del embarazo. O sea, fue un retroceso. Compañeras que trabajan en el programa nacional, compañeras que trabajan en el programa ENIA, hacen todo lo posible por problematizar, historizar y también, por supuesto, poner en un contexto político a la construcción de los cuerpos, pero hay una tensión que es volver a pensar la educación sexual como prevención del embarazo o el sistema reproductor y los órganos, que yo no sé, ustedes tuvieron la charla de Johnson & Johnson cuando fueron jóvenes. Siguen yendo el Johnson & Johnson, ¿no? ¿Siguen yendo a las escuelas ahora? Johnson & Johnson. Otra marca, siempre libre, no sé qué, no sé, otra marca. Bueno. Por eso, nosotras, ahí está. Porque esta, sí, ahí está. A los chicos, juntos o separados. Todos, bueno, es un gran avance. Han avanzado, hay avances en todas partes. El problema de justamente reducir a la cuestión biomédica es, por un lado, que, y yo siempre lo digo, nunca supe de dónde colgaban los ovarios. ¿Alguien supo? O sea, por ejemplo, ¿están adelante o atrás de los intestinos? Esa es una pregunta. Porque, un pequeño ejemplo, pero en general no se entiende nada cuando se estudia sistema reproductor. Lo único que se sabe son los nombres de las partes, digamos, en todo caso. Pero, bueno, vuelvo. ¿Por qué no reducirlo a la dimensión biomédica? Primero, porque, por supuesto, es una parte. Segundo, porque la sexualidad parece como un problema, ¿no? Nos tenemos que cuidar de los embarazos, nos tenemos que cuidar de las infecciones. Y tercero, porque nos pone muy vulnerables frente a algo que ahora voy a retomar después, que es la clase de educación sexual. O sea, no hay que dar la clase de educación sexual. Desterremos de nuestro vocabulario. Dora les dejó tarea. Desterremos de nuestro vocabulario que vamos a dar una clase de educación sexual. Porque ahora, justamente, lo que sabemos es que se va complejizando la mirada de la sexualidad. Todo esto todavía lo estamos... Yo trabajo hace mucho tiempo en esta cuestión, estuve ahí participando en la comisión que preparó la base de los lineamientos curriculares, fue en 2007, hace un montón, pero todavía son temas que son muy resistentes, o sea, todavía hay mucha resistencia a pensar que no es la clase que da la profesora de biología
la educación sexual y menos que menos la clase de estas empresas, aunque ahora sean todos, todas y todes, ¿no? ¿Seguimos? ¿Me podrías poner la que sigue? La cuestión del placer y la represión, y esto lo planteo, bueno, estamos bien, es un derecho, ¿no? La racionalidad religiosa, o en todo caso, tener convicciones religiosas y participar en una comunidad religiosa es un derecho de las personas que viven en nuestro país. ¿Pero qué busca la educación sexual integral? Busca salir de una moral religiosa, primero porque las morales religiosas son diferentes entre sí. Entonces, la escuela pública, y cuando estoy, en este caso estoy diciendo gestión estatal y gestión privada, las escuelas que en esta dimensión siempre tienen un conjunto de contenidos que son obligatorios para un piso de ciudadanía de todos los niños, las niñas, las niñas, tienen que enseñar lo mismo, y en todo caso las escuelas confesionales privadas tienen también el derecho a plantear una visión que pueda ser la de su comunidad religiosa. Pero la perspectiva de la educación sexual integral es la perspectiva de la universalidad, o por lo menos lo más universal posible que puedan ser nuestras instituciones en estos tiempos que corren, ¿no? Lo universal en el sentido de la democratización, en el sentido de la inclusión, en el sentido de devenir, ¿no? Instituciones que alojan a todos, todas y todes en todos los sentidos. Sabemos que es un horizonte utópico porque cuesta mucho en la vida cotidiana, ¿no?, lograrlo. Y en esta dimensión, cuando decimos incorporar la dimensión del placer, también se está pensando que hay, y esto obviamente también tiene que ver con la perspectiva de género y con las luchas de los feminismos y las luchas de los movimientos de la disidencia, que es pensar que los cuerpos sexuados no son necesariamente para ser padecidos, ¿no? No son, tanto como la perspectiva biomédica como la perspectiva religiosa, tienden a tener una mirada represiva, una mirada de censura frente a los cuerpos y frente a las manifestaciones, de todo tipo de la genitalidad. El discurso religioso tiende a reducir también la sexualidad a la genitalidad, pero básicamente lo que tiende también a hacer es a poner a la sexualidad en el orden del problema, en el orden de lo que nos tenemos que cuidar. Y sabemos, y en esta ebullición juvenil que estamos atravesando, es evidente la dimensión de, y cuando decimos placer lo decimos en un sentido de la construcción del deseo, no meramente el placer sexogenital, ni siquiera diría que es lo principal, sino el placer del desarrollo de la identidad, del desarrollo del proyecto de vida, justamente de poder desplegarnos quienes somos en todos los ámbitos, y poder desplegarnos y desplegar en nuestras escuelas oportunidades para que esto también sea una realidad, ¿no? Y esto también dice la ESI, porque la educación sexual integral intenta, reitero, ser un discurso universalizante, orientado, y lo dije al principio, en la ética de los derechos humanos. La ética de los derechos humanos da la plataforma que en algunos grupos se intenta como confundir. ¿Qué les va a pasar si le dan educación sexual? ¿No? Todavía, es decir, ¿qué les va a pasar? Vamos a enseñar, vaya a saber qué prácticas perversas, vamos a enseñar, vaya a saber qué cuestiones que están como por fuera de un sistema de valores consensuado. Bueno, es todo lo contrario. La ética de los derechos humanos persigue el respeto, y esto digámoslo con mucha contundencia, el respeto por el otro, la otra, le otre, y por mí misma, o mí mismo, o mí misma, como sujeto de derecho y como sujeto de deseo. Y esa es la gran ética de los derechos humanos, que contiene a todas las mejores religiones, a todas las mejores versiones de las prácticas religiosas. ¿Seguimos? ¿Podemos poner la que sigue?
¿cuál es la discusión también? Esta es una discusión que obviamente tiene mucho de social y de político en la actualidad. Ayer fue la marcha del orgullo, ¿no? Porque ayer fue la conmemoración de 50 años de una gran movida que hubo en Estados Unidos. Stonewall, ¿no? Era un bar donde había una concentración de población homosexual, y fue la policía, hizo una racia, y ahí hubo una gran rebelión. Ayer se produjeron 50 años, y ayer se conoció también el veredicto de una jueza que estableció que un beso entre lesbianas en la calle merecía 1 año de prisión. Ayer pasaron esas dos cosas ayer. Entonces, es evidente que si pensamos los sujetos sexuados como en una categoría binaria, ¿no? 2 cuerpos, 2 sexos, la tendencia es a pensar que todo lo demás es anormal, o que todo lo demás es una amenaza a la moral, o que es una enfermedad, ¿no? O sea, claramente se fue gestando esas versiones. Y también la educación sexual intenta, ¿no?, construir una mirada que aloje a esa diversidad, que nos permita visualizar y que nos permita también, ¿no?, habilitar la voz de quienes quienes tienen una experiencia identitaria que no se compadece con ese binarismo tan propio de este sistema, que se consolidó efectivamente, como decía Dora recién, en el siglo XIX, de división sexual del trabajo, y que piensa que todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, y la femineidad es de una manera, la masculinidad de otra, y todas las demás combinaciones de deseo sexual o inclusive de identidad son anormalidades. Esto es una lucha todavía vigente, ¿no? A veces parece que se superó porque Florencia de la B en algún momento era muy castigada y después fue como aceptada, ¿no? Las compañeras travestis que tienen una lucha interesante y además tan fuerte respecto de su propia vida, de su trabajo, de cómo incluirse en un mercado laboral que las excluye, ¿no? Todas las formas trans de identidades sexogenéricas, esto también forma parte de la lucha que está en la base. Pero también, si nosotros pensamos en esta división sexual y este lugar femenino de subordinación, también esta división binaria persiste en algunas concepciones que fundamentan el acoso, ¿no? El acoso, la violencia y la violación o la muerte. Porque si hay dos y uno es superior, hay un polo que es el superior, ese polo patriarcal que tiene derechos sobre la vida, sobre las personas.